Hola a todos y todas, bienvenidos a este curso de evaluación neuropsicológica completa. En esta primera instancia, o lo que vamos a ver hoy, va más relacionado a aspectos introductorios para ver de qué trata una evaluación neuropsicológica, qué es, para qué sirve, cuáles son los componentes de una evaluación neuropsicológica. Es decir, vamos a ver aspectos introductorios. La idea es que esta clase más introductoria y la segunda en la que vamos a ver los baremos, para qué sirven, cómo se interpretan, cómo se obtienen, queden grabadas de manera asincrónicas para que la puedan ver en cualquier momento. Y luego el resto de los encuentros los vamos a realizar de manera sincrónica, aunque también van a quedar grabados para poder acceder en cualquier momento. La idea de este curso es que se puedan llevar todos los materiales, recursos y conocimientos necesarios para poder aplicar una evaluación neuropsicológica completa en pacientes adultos, abordando, por lo tanto, vamos a ver aspectos desde para qué sirve la evaluación neuropsicológica, vamos a conocer los test típicos más utilizados, los protocolos de uso más frecuente en Argentina. Vamos a conocer cómo se administran, ¿sí? Cuáles son las consignas, cuáles son los contextos en los que se pueden utilizar, dirigido a qué pacientes van, cómo luego se interpretan estos resultados, cómo se puntúan cada uno de los test y no solamente la interpretación de los test de manera aislada, sino hacer una interpretación más generalizada, interrelacionando los distintos resultados que fuimos obteniendo en los diferentes tests para poder establecer perfiles cognitivos, que eso nos ayuda luego a poder establecer hipótesis diagnósticas y también brindar las devoluciones. La redacción de informe y la devolución, la instancia de devolución al paciente y a la familia, es una instancia fundamental y una parte importante del proceso de evaluación neuropsicológica. Es parte misma de este proceso de evaluación. Entonces, vamos a iniciar viendo qué es la evaluación neuropsicológica. Por un lado, vamos a decir que se trata de un proceso clínico que nos va a permitir explorar el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de la persona. Es decir, la función que tiene una evaluación cognitiva es a través de estos tests que simulan de alguna manera un funcionamiento que pone a prueba alguna función cognitiva, nos va a permitir hacer un acercamiento, una exploración de cómo está funcionando la persona en relación justamente a estas funciones cognitivas, tener también referencia a aspectos emocionales, porque hay una interrelación entre el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de una persona. De hecho, el modo en el que vamos a evaluar este funcionamiento cognitivo tiene que ver con medidas conductuales, que son las que obtenemos en los tests. Va a evaluar cómo las funciones cerebrales impactan justamente en la conducta. Es un poco lo que les decía recién, ¿no? Nosotros, ¿de qué nos sirve tener una noción de cómo está funcionando esa persona en relación a sus procesos atencionales o en sus procesos de memoria? Sobre todo para tener un conocimiento, ¿sí? Para saber cómo el déficit o la disfunción o los desafíos que presenta la persona en respecto a determinada función cognitiva, cómo impactan en su conducta y por lo tanto en su funcionamiento diario, cotidiano, es decir, en la funcionalidad de la persona en su día a día. Esto ya nos dice algo como fundamental, hay que considerarlo de entrada, ¿sí? Para no estar solo evaluando funciones cognitivas de manera aislada, sino que estamos evaluando personas que tienen determinadas formas de pensar, de sentir, de actuar. Y es esto lo que queremos comprender, no comprender solo cómo está funcionando esa persona en relación a su función de atención selectiva, ¿sí? ¿De qué nos sirve esto? ¿Para qué queremos ver esto? Para conocer el impacto de este funcionamiento cognitivo en la conducta de la persona en relación a un contexto particular. Por lo tanto, su funcionamiento cotidiano. Y nos va a permitir, o lo que tiene de característica esta evaluación neuropsicológica es que va a integrar conocimientos provenientes de diferentes áreas, podríamos decir, bueno, de psicología, aspectos más que tienen que ver con
lo cognitivo, de neurología, sobre todo porque por ahí entendemos que el sustento biológico de estas funciones cognitivas o de la conducta en sí misma es el cerebro, y de las ciencias cognitivas. Ahora bien, ¿para qué sirve? Esto es lo que les decía antes, es que hay que tenerlo muy en claro y no perder el foco cuando estamos realizando una evaluación neuropsicológica de cuál es la función de esta evaluación. ¿Para qué estamos evaluando? ¿Para qué estamos administrando estos tests? ¿Sí? Es muy importante tenerlo de referencia y nunca perder eso de nuestro lineamiento, de nuestro objetivo, porque eso nos va a posicionar de una manera en la que cuando estemos evaluando, estemos mirando una función, analizando un test, siempre tengamos ese foco más allá, pensando en, bueno, esto cómo repercute, cómo impacta, en qué afecta, en qué se ve en su funcionamiento cotidiano de esa persona en particular. Entonces, nos va a permitir detectar alteraciones cognitivas, ¿sí? Es decir, vamos a poder ver, bueno, esta persona en relación a los procesos de memoria está funcionando de acuerdo a lo esperado, de acuerdo a la media poblacional de este paciente, o no, está funcionando por encima de la media, si rinde mejor de lo esperado en relación a su grupo de referencia, o acá podemos detectar alguna alteración cognitiva, ¿sí? Ya sea un déficit, una disfunción, un desafío, de acuerdo al tipo de patología de base de la persona, si es que la hay. Vamos a poder obtener un perfil de procesamiento, es decir, nos va a permitir poder establecer un perfil cognitivo, conductual, funcional, de cómo esa persona está procesando la información, de cómo esa persona está leyendo el mundo, el entorno, y en consecuencia está actuando sobre este mundo, sobre este entorno, ¿sí? Cómo está dirigiendo su conducta en relación a cómo está pudiendo procesar la información. Nos va a permitir obtener diagnósticos y orientar diagnósticos diferenciales de acuerdo a poder establecer este perfil de procesamiento y de ver el impacto funcional de la persona en relación a su entorno. Nos va a ayudar a ver que esos perfiles se acercan más a un determinado diagnóstico, y nos puede ayudar a obtener, sobre todo cuando hay muchos aspectos en común entre patologías en las que se necesita hacer un diagnóstico diferencial, nos pueden ayudar a poder establecer este diagnóstico diferencial, permitiéndonos objetivar alguna disfunción o alteración que puede ser característica de un diagnóstico y no de otro. Fundamental, nos va a permitir una de las funciones que tienen, ¿sí? De para qué sirve una evaluación neuropsicológica, es para poder planificar abordajes, poder planificar tratamientos de rehabilitación o de intervenciones psicoeducativas o del tipo que sea, ¿sí? Ya sea si la evaluación fue sugerida por su entorno laboral, por su entorno académico, por dentro de un proceso de rehabilitación, nos va a permitir cómo establecer, planificar, diseñar qué hacer con eso. Y en este mismo sentido, sí nos va a permitir ir evaluando esos procesos. Bueno, hacer un seguimiento, porque podemos ir teniendo, al tener como medidas objetivas del funcionamiento, del perfil de esa persona, nos va a permitir ir evaluando ese proceso, ver si la persona en determinado aspecto tuvo una involución o no, si se mantuvo estable, si hubo alguna mejoría, y en función de eso tomar decisiones, ¿sí? Ya sea tanto para concluir un diagnóstico, ¿sí? Porque a veces justamente es necesario tener esta evaluación del progreso, de la progresión de la patología. Entonces me va a permitir poder tomar decisiones ya sea en función del diagnóstico o en función del tratamiento que estamos llevando a cabo. Ahora bien, ¿a qué población está dirigida? Nos va a servir para evaluar desarrollo y aprendizaje, es decir, podemos administrarlo
a personas con desafíos de aprendizaje o con condiciones del neurodesarrollo, niños o adultos. Acá siempre vamos a estar hablando de adultos, pero para ambos casos sí nos va a permitir establecer esto, cuáles son los perfiles de procesamiento de la información que favorecen el aprendizaje, evaluar aspectos del neurodesarrollo. En pacientes con daño cerebral adquirido o demencia, es decir, podemos administrar evaluaciones neurocognitivas o neuropsicológicas a personas con lesiones cerebrales, con demencia, Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, etc., epilepsia, es decir, cualquier patología que conlleve una alteración a nivel neurológico y del cual querramos conocer el impacto de esta alteración o lesión cerebral en la conducta de la persona. También podemos administrarlas en pacientes con trastornos psiquiátricos y sospechas de deterioro cognitivo. Con esto nos referimos a que incluso dentro de población de pacientes con trastornos psiquiátricos, como por ejemplo, no sé, bipolaridad o esquizofrenia, hay perfiles, también hay alteración cognitiva, también generalmente, o un determinado perfil de procesamiento de la información en estos diagnósticos, y cada vez, bueno, se está como estudiando y aplicando más conocimientos de la neurociencia o de la neuropsicología en relación a estos diagnósticos típicamente asociados con trastornos psiquiátricos. Es decir, la consideración neuropsiquiátrica sería no dividiendo neurología o psiquiatría por un lado, sino entendiendo que el sustento de la conducta en cualquier caso es el cerebro. Y lo que estudiamos a través de la neuropsicología o lo que se explora con estas evaluaciones neuropsicológicas también es el impacto por ahí de estas alteraciones neurológicas en la conducta, sobre todo haciendo foco en la funcionalidad, la conducta. Y también se puede aplicar a personas con quejas subjetivas sobre disfunción cognitiva, ¿no? A veces incluso pueden ser pacientes saludables, sin antecedentes, pero que noten que los aqueja algo en relación a sus funciones cognitivas. Me ha pasado muchas veces, por ejemplo, de personas que están en un proceso jubilatorio con todos los cambios en su cotidianidad, en su día a día, el impacto emocional que tiene también este proceso, ¿sí? Muchas veces acompañado con una elaboración de la pérdida de esta función que cumplían y demás, y bueno, empiezan a notar algunos cambios a nivel cognitivo. La edad justo coincide con una edad en la que es necesaria la exploración si efectivamente se reportan quejas subjetivas. Por lo tanto, bueno, es muy importante poder dar respuesta a esta demanda para evaluar si eso que la persona está notando subjetivamente tiene más que ver con este cambio de las condiciones y de su rol y de sus funciones, o efectivamente hay algo como objetivable atrás que genera esta percepción subjetiva de dificultades de memoria, atencionales, etc. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una evaluación neuropsicológica? La entrevista clínica y la historia evolutiva, ya sea del motivo de consulta o de lo previo al motivo de consulta, de lo que lo trajo a la consulta, es fundamental. Es decir, cuando tengamos la clase de entrevista clínica, vamos a ver que un aspecto muy, pero muy, muy, muy importante de la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Fundamental, tiene que ver con esta entrevista clínica. Vamos a ver cómo la podemos orientar, ¿sí? Vamos a tener preguntas por ahí prototípicas para indagar respecto a determinadas funciones, ¿sí? A cómo está
si la queja viene por el lado de la memoria, si se está refiriendo más bien a aspectos de memoria episódica, semántica, si está haciendo más bien un impacto de funciones atencionales en la memoria. Todo esto lo vamos a explorar desde la entrevista y esto nos va a permitir como establecer hipótesis, que estas hipótesis, ya sea diagnósticas o del perfil de funcionamiento, nos van a servir para encarar la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Para tener criterio de qué test yo podría administrar y cuáles no. Es decir, si la queja cognitiva viene muy clara en relación a determinados aspectos, si bien es necesario tener como algún pantallazo global de todas las funciones, porque no funcionan de manera aislada, sino que funcionan en conjunto, y por ahí uno puede administrar un test de lenguaje y estar viendo alguna otra cosa, funciones ejecutivas, sí me va a permitir tener como cierta mirada, establecer una hipótesis y empezar como a funcionar de alguna manera como un científico que viene a poner a prueba estas hipótesis a través de esta administración de test que me van a permitir obtener alguna puntuación más objetiva, ¿sí? Entonces, es fundamental para la entrevista clínica tener criterio clínico y hacer las preguntas adecuadas, vamos a decir, ¿no? Claramente si la consulta, el motivo de consulta viene por un determinado lugar, sí, yo tengo que poder explorar a profundidad esos aspectos y considerar también, no sé, supongamos que estoy como hipótesis, estoy elaborando una determinada hipótesis de tal diagnóstico, tengo que poder hacer preguntas también para recabar información que favorezcan también el diagnóstico diferencial con algunas otras patologías que pueden conllevar las mismas quejas de la persona, ¿no? Se me ocurre en este momento, por ejemplo, bueno, ahora que están saliendo un montón de evaluaciones de déficit de atención e hiperactividad, y uno cuando hace esta exploración tiene que hacer preguntas para ver si efectivamente lo que estamos como lo que la persona ve en su funcionalidad en cuanto al impacto, por ejemplo, va a decir, no puedo prestar atención. Bueno, pero ¿qué sostiene eso? ¿Sí? ¿Qué hay de fondo en eso? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Cómo es? Contame un poco a qué haces referencia. ¿Sí? ¿Suelen ser estímulos externos o estímulos internos? ¿Te pasa que lo que te distrae son preocupaciones? ¿Qué haces cuando te distraes? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es el contexto? Etcétera, ¿no? Es por poner un ejemplo de, a través de esta misma indagación, en la entrevista clínica vamos a recabar información súper relevante de la persona en particular, para conocer esa persona en particular, cómo funciona, explorar mucho, por ejemplo, su rol, si la persona trabaja, cuál es su rol en su trabajo, sí, ver cómo está rindiendo en ese momento, desde cuándo. Bueno, vamos a explorar mucho más esto en el capítulo destinado a la evaluación, a la entrevista. Otro componente fundamental de la evaluación es la observación conductual. No hay que perder de vista que la evaluación en sí misma es como un fragmento de cómo esa persona funciona en su día a día también. Si bien en este caso son más, no es tan ecológico, ¿sí? No es tan, la conducta no se presenta de manera tan natural, porque de hecho son pruebas como súper estructuradas también y es como algo diseñado para explorar esto, pero sí la observación conductual en cómo, ya vamos a ir viendo también, ¿no? Intervenciones adrede, preguntas que la persona, que podemos nosotros ir haciendo de cómo resolvió, o ver si de golpe, no sé, está haciendo algún test, resolviendo algo, y de golpe lo interrumpe para hacerte una pregunta de algo que nada que ver, descontextualizado, o si de golpe se lo ve como muy, muy ansioso y está como moviendo todo el cuerpo, no se puede quedar quieto. ¿Sí? Todas estas cosas son fundamentales porque son básicamente conductas clínicamente relevantes. ¿Sí? Son aspectos que tenemos que considerar, tomarlos en cuenta, porque así como la persona está funcionando ahí, es muy probable que funcione también en su día a día. Así que y uno puede explorar para obtener información cualitativa que es súper valiosa.
explorar, digo literalmente preguntando, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo resolviste esto? Lo vamos a ir viendo eso también. Vamos a ver que la aplicación de test estandarizado es una parte nada más, ¿sí? A veces pasa con cuando uno recién está como iniciando, si es un evaluador Nobel, digamos que nos centramos como en exceso en la aplicación de test y que sea de determinada manera y superestructurado y de tal forma, sin salirme de ese protocolo que por ahí te puedo tener como diseñado, ¿no? Y como que centro todos los esfuerzos en la aplicación de test estandarizados. Y vamos a ver cómo lo estamos viendo ahora, que es solamente un componente de la evaluación, ¿sí? Y que uno puede ser un técnico y prácticamente no tener conocimientos de neuropsicología y administrar test sin considerar ninguna de las otras variables, ¿no? Es decir, para efectivamente hacer una buena evaluación neuropsicológica, la mayoría de estos otros aspectos son hasta mucho más importantes, diría yo, que la aplicación del test en sí mismo. Vamos a hacer un análisis cuantitativo, ¿sí?, de los puntajes que obtenemos. Para esto es que vamos a ver el capítulo siguiente, que es sobre baremos, y vamos a hacer un análisis cualitativo también, como les decía, fundamental. Cuál es la estrategia que utilizó el paciente para llegar a ese resultado, cuáles fueron los errores, qué tipo de errores se cometieron, ¿sí? Uno puede obtener un resultado, pero no sé, el error que cometió fue más de tipo de omisión, lo pasé por alto, o puede ser más de tipo un error en la ejecución. Lo vamos a ir viendo particularmente en cada uno de los tests. El estilo de respuesta que tuvo la persona, ir viendo como todos estos aspectos cualitativos que son fundamentales para el objetivo que persigue la evaluación, ¿no? Y bueno, me faltó acá la redacción de informe, que es fundamental también, es un componente de la evaluación fundamental. La evaluación neuropsicológica sin informe no existe. Tiene que ir acompañada de un informe donde volquemos todos estos resultados, no solo los resultados, sino que elaboremos conclusiones. Eso es algo que también suele faltar mucho cuando somos terapeutas noveles, que se tiende a volcar los resultados, ya sea en un gráfico, en una tabla, después se repite textualmente esos resultados, ¿sí? se describen esos resultados que encontramos en una tabla y listo. La realidad es que lo correcto sería que se acompañen de una conclusión, ¿sí? ¿Cuál es como mi conclusión? No necesariamente diagnóstica, ¿sí? Puede ser una conclusión de lo que observé en la evaluación, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos de eso también. Y la devolución de resultados es una instancia más de la evaluación. ¿Qué quiero decir? Todo el proceso de evaluación neuropsicológico es un proceso de establecer hipótesis y ponerlas a prueba constante, ¿sí? Porque vamos a ver justamente que requiere mucho de esto, ¿no? Criterio clínico para ver efectivamente, bueno, entender esta correlación que está habiendo entre los resultados de distintas pruebas en relación al motivo de consulta, en relación a los antecedentes, en relación a patologías, si es que hay, en relación a el funcionamiento particular de esa persona, su edad, nivel educativo, de qué trabaja, qué hace, con quién vive, etc. Y poder establecer una hipótesis sobre eso que estamos viendo ahí en esa instancia de evaluación, ¿sí? Y la devolución de resultados es trasladar un poco esto que hemos observado y estas conclusiones a las que hemos arribado al paciente, al familiar, depende de eso. Y bueno, considerar un poco, bueno, a ver, esto qué les parece, les suena algo de esto, les parece que puede ir por acá, les parece que no, que a veces uno incluso puede, no sé, puede haber durante la recabación de datos malinterpretado alguna información y es una instancia de poner eso a prueba. Entonces, desde mi perspectiva, la devolución es parte de la evaluación neuropsicológica y
la entrega de informe es posterior a la devolución de resultados porque podemos incluso terminar, pulir algunos aspectos posterior a la devolución de resultados. Aspectos cuantitativos versus cualitativos. Esto, bueno, lo he venido mencionando un poco, pero los aspectos cuantitativos van a tener que ver más con esto, ¿no? Comparación de datos estadísticos, del resultado que obtiene el paciente en relación a la media estadística, es decir, al grupo poblacional, al grupo de referencia del paciente, en base a normas estadísticas, percentil, desviación estándar, eso lo vamos a ver después, y permite objetivar y medir el rendimiento, de nuevo esto, ¿no? En relación a la normalidad estadística, a lo esperado en relación a su grupo de referencia, a la edad, nivel educativo del paciente, sexo, de acuerdo a qué test sea. Entonces, esto es fundamental porque permite esto, ¿no? Objetivar, tener alguna medida objetiva y comparar, porque pasamos todos a un dato común y podemos comparar el mismo paciente consigo mismo, con otras personas. Esto lo puede leer cualquier persona. O sea, yo administro la evaluación, vuelco esto en un informe, después viene otra persona, un médico, otro profesional, y lee estos datos y los puede leer por igual, ¿sí? No tienen que empezar como a adivinar qué es lo que quise poner ni nada, sino que son datos estandarizados, así que favorecen esta lectura. Pero no menos importante, y es lo que digo que por ahí es lo que queda un poco de lado cuando somos terapeutas noveles, y es la información cualitativa. Bueno, ¿cómo se enfrenta a la tarea? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de errores comete? ¿Hay perseveraciones? ¿No hay perseveraciones? ¿Hay insight? Es decir, ¿se da cuenta? ¿Se percata? Es fundamental. Esto si uno no lo incorpora como externo, ¿no? ¿Y cómo crees que te fue? ¿Qué crees que te costó más? Incluso uno puede poner como de frente, no sé, si estábamos haciendo algún test de copia y te salió parecido, y ver qué conciencia de dificultad, de déficit tiene la persona, si es que la tiene, si no la tiene, ¿sí? O si incluso está exacerbada, si por ahí es una cuestión más ansiógena en relación al rendimiento. La motivación, vamos a evaluar la motivación a cómo se dispone ante estos desafíos. Información que el número no me da. Y que está bueno no solamente considerarlo, sino de alguna manera volcarlo en el informe, ¿sí? Porque después lo va a agarrar otra persona que no vio mucho de esto, ¿sí? Y quizás podríamos obtener un resultado paupérrimo, malo en algún test, pero la persona no tenía ningún tipo de motivación en llevarlo a cabo, no tenía conciencia de déficit, no quería cómo llevarlo a cabo, no entendía por qué lo estaba haciendo, y si yo solamente me limito a informar el puntaje, la puntuación, pero no informo todos estos aspectos más conductuales, la disposición a la evaluación y demás, no va a ser representativo realmente del resultado. Igual entendiendo que justamente para que sea representativo de su funcionamiento diario tiene que haber una buena disposición a las tareas, ¿no? A hacer la evaluación. Colaboración, básicamente. Bueno, LESAC va a proponer como algunas sugerencias de cómo presentar la evaluación al paciente. En realidad, primero, esto fundamental. Hay que presentarle la evaluación al paciente, ¿sí? Esto nos ayuda a un montón de cosas. Piensen que, primero, que no es muy habitual que una persona vaya a hacerse una evaluación cognitiva, es decir, la mayoría de las personas es la primera vez que se enfrentan a este tipo de situación. Segundo, que puede tener toda la carga. Uno no va a hacerse una evaluación cognitiva porque esté todo bien, ¿sí? Hay algo que me está generando alguna sospecha, que la gente va con miedos, ansiedades, no sé de qué trata. A veces me han dicho, uy, creí que me iban a meter en alguna máquina. No saben a qué van en el sentido, me refiero, ¿no? A qué se va a hacer, cómo es el procedimiento y demás. Entonces, bueno, fundamental por ahí presentar, ¿sí? Preguntar alguna vez, ¿se ha realizado alguna evaluación neuropsicológica?
¿sí? No saben en qué consiste, la mayoría de veces no. Incluso si les dicen sí, bueno, les voy a contar cómo la realizo yo, qué vamos a hacer hoy, ¿sí? Incluso si les digan que sí la hayan hecho anteriormente, porque va a ser la primera vez con ustedes probablemente. Aclarar siempre que no se trata de un examen para aprobar o desaprobar, sino buscamos ver si lo hace bien o mal, hay que transmitirle esto, sino tener una medida de cómo está funcionando en su día a día, explicar que las pruebas tienen distintos niveles de dificultad, entonces uno explicita, ¿no? Algunas pruebas van a ser más fáciles, otras más difíciles, otras muy sencillas. Esto también para favorecer, porque efectivamente hay algunas que van a decir, si no, esta pavada que me está haciendo hacer, y otras como, esto no puedo. ¿Sí? Entonces, aclarar que algunas estas van a ser muy desafiantes, otras muy, muy sencillas, que la va a poder resolver sin dificultad, que esto es parte de la evaluación. Esto ayuda a generar confianza, a disminuir ansiedades, si uno anticipa estos aspectos. Esto que les decía antes, explicar que es una herramienta para entender mejor cómo está funcionando en su día a día, ¿sí? No de nuevo para ver si algo está bien o mal, ¿sí? Muchas veces vienen con esto como, uy, estoy muy mal, ¿y cómo me está yendo? ¿Cómo me está yendo? Ir aclarando esto, ¿no? Que también, si está mucha esa ansiedad en el medio, es que aclarar que va bien porque está colaborando y que los resultados recién los podemos saber una vez que procesemos los datos, es algo que les suelo como decir yo para también no, porque además es real, ¿no? Validar las emociones asociadas, si siente como ansiedad, frustración, miedo al fallo, así como bueno, está bien, porque uno entiende que es una instancia de evaluación, pero saber que, de nuevo, que no estamos viendo si hacemos las cosas bien o mal, sino conocer cómo funciona en su día a día y en qué podemos ayudar. Ofrecer retroalimentación comprensible centrada en las capacidades y estrategias. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Explicar esto. De qué va a consistir, ir dando como alguna retroalimentación cada tanto, ¿sí? En la instancia de devolución de resultados, en realidad me quedé pensando y me gustaría como volver un poquito atrás durante, o esto probablemente lo veamos también en el curso, durante la evaluación se pueden presentar varias situaciones, ¿no? Como que, supongamos, puedo estar administrando el rey verbal que necesita o bueno, la mayoría de los test necesita que la atención esté puesta en eso y que se lleve a cabo la tarea y no podemos como estar interrumpiendo con otros temas en el medio y demás. Y muchas veces puede pasar que el paciente quiera como contar alguna cosa en el medio porque se acordó o porque quizás está buscando evadir la situación, es poder como con amabilidad redirigir a la tarea, ¿sí? Ahora necesitamos hacer esto. Cuando terminemos de hacer esta actividad, ahí me cuenta lo que me está queriendo contar, ¿sí? Porque necesitamos que lo hagamos todos juntos. Y terminar ese test que estemos aplicando en ese momento y recuperar esto que quería contar también el paciente, ¿no? Ahora sí, lo escucho. ¿Qué es lo que me quería contar? ¿Por qué? Porque también favorece esta adherencia, continuar después hay que seguir con, primero que además es una cuestión también de respeto, de notar que realmente como escucho y de una manera empática con la persona que tengo enfrente, ¿sí? Generar también, establecer este vínculo para este momento y favorece también la colaboración, la adherencia, a continuar con las pruebas. Y es como ir redirigiendo o cada tanto también poder preguntar, bueno, ¿cómo venimos? ¿Se siente muy cansado? Si quiere hacer una pausa, me dice, quiere que le traiga un vaso de agua, ¿sí? Ir un poco censando cómo está la persona del otro lado, ¿sí? Para garantizar también que efectivamente después sea representativo de su rendimiento y no que no, ya estaba, ya supongamos estaba agotado, ir como evaluando considerando estos aspectos. Para la devolución de resultados también se recomienda que la devolución sea clara, empática, ¿sí? Empática en el sentido de considerar esto, no empezar centrados en el déficit, en la dificultad, es como cuidadosos con la devolución en ese sentido,
porque además también tenemos que haber podido establecer un perfil de fortalezas, no solamente de acá hay dificultad, 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 sino, bueno, cuáles son los aspectos a destacar, en qué nos podemos apoyar, que la devolución sea adaptada al paciente, ¿sí? Bajarla a términos, justamente incluso esa función tiene la devolución de resultados. El informe por ahí puede estar muy técnico, pero poder adaptar esta devolución a aspectos más como cotidianos, ¿sí? Cuando usted me comentaba que le pasaba esto en tal situación, bueno, esto que vemos acá es lo mismo que le pasa en esta situación, ¿sí? Establecer como estas comparaciones con su funcionamiento cotidiano, ¿sí? ¿Qué de esto es lo que él o ella ve en su día a día? Enfocarse en comprender el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual, no solo en los déficits, ¿sí? De nuevo, es como, bueno, intentar como comprender el modo de procesar la información, ¿sí? Su modo de funcionar y también, sí, los aspectos emocionales y todo en relación al impacto por ahí en su día a día, en su funcionamiento y no en los déficits, ¿sí? Evitar jerga técnica, usar lenguaje accesible para el paciente y la familia, incluir recomendaciones prácticas para la vida diaria. Si no son recomendaciones específicas prácticas para la vida diaria, porque depende mucho, es sí establecer sugerencias, por lo menos, ¿sí? De cómo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo continuar? ¿Sí? Incluso en la devolución, mucho más por ahí, yo no suelo volcar tanto en el informe las recomendaciones prácticas para la vida diaria, porque pueden ser un montón y son como muy particulares, sí las sugerencias y sí dar recomendaciones prácticas para la vida diaria verbalmente en la devolución. Y esta instancia de devolución es un proceso colaborativo centrado en el bienestar del paciente. ¿Qué es colaborativo? Este ida y vuelta, ¿no? ¿Y qué les parece esto que les estoy comentando? ¿Lo ven en esto? Ustedes me comentaron que tal cosa. Bueno, esto yo lo vi en esta parte. ¿Les parece que sí? O si hago la sugerencia de recomendaciones, creo que les podría servir esto y esto y esto, pero ¿qué se les ocurre a ustedes parecido a esto en relación a su día a día? ¿Sí? Porque son ustedes los que conocen más su rutina. Esto se me ocurrió a mí, pero ¿qué se les ocurre a ustedes parecido? ¿Sí? Es como que sea colaborativa, es un ida y vuelta esta instancia. Consideraciones éticas y actitud profesional. Bueno, consentimiento informado va mucho verbal generalmente, ¿no? Va relacionado a esto de contar en la primera instancia qué vamos a hacer. Yo también mucho de lo que hago en la primera instancia es, como en la entrevista suele ser generalmente mi procedimiento, ¿no? El paciente con el familiar, generalmente familiar de cabeza diría, excepto para algunos tipos de evaluaciones que no son en la primera instancia, son en la segunda, pero sino en general en conjunto, y entonces de entrada ya siempre dirigirnos al paciente, ¿sí? Independientemente de lo que sea, si el familiar nos hace cara que no entiende, si realmente, si el paciente no tiene mucha conciencia de situación, de por qué está ahí, no importa, nos dirigimos al paciente, ¿sí? El familiar está escuchando, está ahí también. Entonces, contar desde primera instancia hasta los aspectos más de la estructura de la situación. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que vamos a hacer una vez que contemos en qué consiste la evaluación neuropsicológica, les cuento qué vamos a hacer hoy. Primero van a participar los dos de la entrevista. Para mí es muy importante que participen los dos porque me sirve tanto la información que me pueda brindar usted, paciente, como la que me pueda brindar su familiar. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Sí, obtenemos como un consentimiento de acá. Bien. Después de esta primera instancia en la que van a participar los dos, su familiar se va a retirar y vamos a quedar nosotros dos solos haciendo estas tareas que le había comentado anteriormente. ¿Sí? Entonces, volvemos a obtener consentimiento informado, que lo suelo preguntar también antes de entrar, si está de acuerdo en que entren los dos, entran los dos. Después lo vuelvo a consultar, sí, acá me sirve mucho tener la información porque a veces nosotros vemos unas cosas, pero alguien desde afuera puede ver cosas diferentes, sí, es importante tener los dos puntos de vista. Esto lo vamos a repetir en la parte de entrevista.
Pero el consentimiento informado básicamente es esto, es así, verbal. Comunicación empática y lenguaje accesible, confidencialidad de datos, aspecto a considerar, ¿sí? Como una instancia de terapia también, y uso responsable de los resultados, ¿sí? Esto va más por ahí, ¿no? Tendiente a que por ahí uno podría, como, sobre todo si es en aspectos judiciales o que se toman otro tipo de decisiones que implican la autonomía de la persona también. En conclusión, la evaluación neuropsicológica es una herramienta clave para intervenir con precisión, ¿sí? Fíjense que, bueno, vamos a ver que es muy completa también en cuanto a lo que hay que considerar, al tipo de información que obtiene, cognitiva, conductual, emocional, considerando el contexto, la historia evolutiva ya sea de desarrollo, de la historia de enfermedad, del motivo de consulta, bueno, es como bien completa, ¿no? Informa, orienta y humaniza el abordaje clínico, integra ciencia, técnica y sensibilidad clínica, ¿sí? No hay que perder eso de vista. No evaluamos cerebros aislados, evaluamos personas que viven, sienten y piensan en un determinado contexto. No tenemos que perder eso nunca de vista cuando estamos realizando una evaluación neuropsicológica. Muchas gracias y nos vemos en el capítulo sincrónico.